Título del día de hoy es Testificando la misericordia de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 13 al 34. Dice la santa palabra del Señor. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Amén y amén. Bien, esta palabra del Señor, un pasaje también muy conocido acerca de el momento cuando nuestro Señor Jesucristo sana a un hombre ciego de nacimiento. Y esto entre los judíos tuvo gran connotación, porque nadie jamás había podido que una persona que naciese ciego tuviera la visión, recobrara o tuviera nuevamente la capacidad, más bien tuviera la capacidad de ver. Y para ellos era esto muy escandaloso, pero también era em, un acontecimiento que ellos no podían refutar. Ellos no podían explicar por qué esto había sucedido. Y sobre todo con el argumento que no querían aceptar y buscaban a toda costa rechazar que Jesús era el Mesías. Entonces, basado en esto, miraban la forma de encontrar algún error para demeritar y para contradecir algo que era visible delante de todo el pueblo. Y es que este pasaje empieza cuando Jesús, saliendo
en medio de los fariseos, en medio del pueblo que quería apedrearlo, saliendo, él dice el pasaje anterior, terminando el capítulo 8, que habían tomado los judíos, los judaizantes, piedras para arrojárselas, él se les escondió, se les escabulló, dice la santa palabra. Y al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Esto lo encontramos en el versículo 1, capítulo 9, y le preguntaron los discípulos, Rabí, ¿qué pasó? ¿Pecó este? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. En el contexto jurídico de los judíos, ellos entendían, ellos pensaban, ellos tenían la creencia de que una persona que había nacido con una enfermedad como esta era por causa de un pecado de sus padres o de él mismo. Entonces decían, Señor, Rabí, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y vemos en esta pregunta algo que los discípulos muestran y es que quieren saber más allá de lo que sus ojos ven, pero no tienen en su corazón el deseo de invitar a Jesús o de llamarlo, de pedirle misericordia por este hombre, porque ellos conocían ya abiertamente del poder y ampliamente el poder de Jesús. No tuvieron misericordia del ciego, solo querían hablar de él, solo quería que él estuviera en su círculo de conversación, mas no estaban buscando un bienestar para este hombre que ya era adulto, eh, dentro de la sociedad y que lleva toda su vida sin conocer lo que es un rayo de luz, sin conocer lo que es el color de una flor, sin conocer el rostro de sus padres tan siquiera. Y esto llama bastante la atención porque Jesús inmediatamente les contesta, le dice, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, de una vez, Él les muestra que esta persona está allí, justo en el momento, en el día, en la hora exacta, para que la gloria de Dios sea manifestada, para que las obras que el Padre le había encomendado a su Hijo se hicieran mucho más abiertas y cada vez más y más conforme al propósito divino. Y es que bien interesante pensar esa postura de las creencias de los judíos en aquel entonces y de los discípulos en este momento. Hasta este momento estudiando quién pecó. ¿Y es que acaso ellos no eran pecadores? ¿Y es que acaso sus padres no eran pecadores? Claro que sí. Como los eran ellos, lo somos todos nosotros. Pero es importante también entender que sí hay algunas enfermedades o algunas contrariedades en la vida de las personas que son consecuencias del pecado. Eso no lo podemos negar y bíblicamente también tiene un sustento. Pero en este caso el Señor está direccionando para que toda la mirada esté puesta en las obras de Dios, en las obras que Él hacía para glorificar a Dios. Y entonces la gente se asombra y la gente dice, pero bueno, ¿este sí era el ciego o no era el ciego? O es que se parece a él, pero el ciego es otro. Si este sí había nacido ciego o no había nacido ciego, estaba simulando la enfermedad, ¿qué era lo que pasaba? Era una controversia que había allí en medio de los judíos. Y ellos mismos se lo llevan a los fariseos para que los fariseos lo interroguen, porque ya ellos le habían preguntado, ¿y qué pasó? Él dijo quién le había, quién lo había sanado, quién le había permitido ahora mismo a través de un milagro tener la vista. Entonces dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo y es muy importante cuando dice que era día de reposo. ¿Por qué? Porque para ellos, los fariseos, el día de reposo se había convertido en una carga. De hecho, en otros pasajes entendemos, comprendemos que Jesús los contrainterroga y les dice, en el día de reposo está bien, es permitido hacer el bien o el mal, porque ellos simplemente se negaban a que nuestro Señor Jesucristo hiciera una obra de misericordia en una persona. Para ellos sería mejor que no se hiciera antes que quebrantar el sábado, antes que quebrantar el día de reposo, cuando es más importante la misericordia para con las personas
y eso lo deja abiertamente y queda muy claro en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, porque el contexto dice que todo esto se hizo cuando Jesús cogió el lodo y le echó en los ojos a esta persona que había nacido ciega. Entonces dice, y le había abierto los ojos, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, puso sobre los ojos, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces, nuevamente este hombre testifica cómo fueron los acontecimientos. Y aquí hay algo que es maravilloso, es muy bueno, es realmente lo que ha sucedido con nosotros. Y es que el mismo Dios Todopoderoso es que nos ha buscado a nosotros para liberarnos de la carga del pecado. Es el Dios Todopoderoso el que ha venido a sanarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Este pasaje nos muestra que es Jesús el que se interesa en sanar a este hombre. Jesús bien pudo haber seguido la conversación de sus discípulos, haber dado una enseñanza y haber seguido de largo, pero él tuvo misericordia, él tuvo la iniciativa, lo que no tuvieron los discípulos, de ir a ayudar a este hombre, de manifestar su misericordia en esta persona. Y este hombre ahora está expresando tal como sucedieron las cosas. Cuando dice que le puso lodo sobre los ojos, uno dice, pero ¿por qué el Señor buscó lodo? ¿Por qué se agacha a buscar lodo y a echarle en los ojos? Pues si Él puede hacerlo, pudo haberlo hecho de otras maneras. Y es muy interesante también que comprendamos que no es que haya una fórmula aquí sobre la tierra distinta a la obra soberana de Dios para un milagro. Si Él hubiese cogido una hoja de un árbol, si la hubiera puesto en los ojos, pues hoy todavía estaría la gente buscando a ese árbol para arrancarle las hojas y ponerlas sobre la enfermedad de las personas. No, esta diversidad de formas en que Jesucristo hacía los milagros para mostrar que no es una fórmula terrenal, sino que es a través de la fe en Jesucristo. Algo otros teólogos dicen que así como en la creación, en Génesis dice que nosotros los seres humanos fuimos creados del polvo, y asimismo, del mismo polvo, nuestro Señor Jesucristo hizo el lodo, el barro, para terminar o para poner nuevamente en esta persona los ojos totalmente sanos. Sea cual sea el acercamiento que queramos tener con esta palabra, lo que es plenamente cierto es que es una obra soberana y misericordiosa de nuestro Dios. Y es por eso que Él se lava y ahora ve claramente en su entorno. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando de Jesús. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales si había disensión entre ellos? Entonces, los fariseos o un grupo, una parte de los judaizantes, decía, no viene de Dios porque no guarda el sábado. Miremos hasta dónde llega y la dureza de corazón de las personas para no querer ver las maravillas que están delante de sus ojos, sino para pegarse a una tradición de los fariseos, porque esto no estaba ordenado por el Señor, era una tradición que habían puesto los fariseos al pueblo. Y cómo se fijan más en las tradiciones de los hombres que en las maravillas de Dios. Y cómo esto mismo les va impidiendo, les va cegando ver que quien está delante de él es el Cristo. Estas obras era suficiente para que ellos despertaran de ese letargo y mirar quién es este que tiene tanto poder. Porque ellos mismos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Nadie podía hacerlo, nadie lo había hecho jamás. Solamente Cristo Jesús pudo hacerlo. Que una persona que naciese ciega, que fuera ciega de nacimiento, tuviera la vista por primera vez. Y esto sucedió con el poder divino de Jesucristo. Entonces, la dureza de corazón no nos puede impedir a nosotros
ver las maravillas de Dios. No podemos nosotros aferrarnos a un corazón endurecido para no recibir la palabra de Dios. Es que, y es lo que tristemente sucede hoy en muchas familias cuando llega el Evangelio a sus casas, cuando se les habla del Evangelio de la salvación por gracia. Es que yo no, porque mis padres me enseñaron a esta creencia, a una u otra creencia. Están endurecidos y no quieren ver más allá, pero porque ellos mismos se están cerrando a la verdad. Ellos mismos se están cerrando a escuchar qué tiene Dios para decirles. Porque el mensaje y lo primero que debemos decirle es, tome su propia Biblia y venga, leamos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero esas personas que se aferran a una religión no conocen la Biblia, conocen las tradiciones, conocen los ritualismos, conocen una gran cantidad de cosas no bíblicas, pero no conocen la palabra de Dios y se asustan cuando se les dice abramos la Biblia y miremos qué dice allí acerca de uno u otro tema. ¿Por qué? Porque endurecen, prefieren las tradiciones como lo prefirieron los fariseos a ver la palabra del Señor. Y entonces otros decían, si esto no viniera de Dios, entonces ¿de quién? Porque nadie puede hacer esto. Ningún hombre pecador puede hacerlo. Y sabemos que todos somos pecadores. Ninguno podía hacerlo. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Es decir, este hombre que apenas acaba de conocer a Jesucristo, él está diciendo, este hombre viene de Dios. Cuando dice que es profeta, está diciendo, este hombre viene de parte de Dios. Y lo que vamos a ver en este pasaje es una revelación progresiva del entendimiento que este hombre recibe, como es una revelación progresiva para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a ver que de la manera que nos vamos acercando a la Biblia con mayor juicio, con mayor dedicación, vamos a tener más amplia la revelación. Dios nos va a dar mucho más entendimiento. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Aquí vemos lo que tristemente sucede en la sociedad, que es una oposición total y sin argumentos reales, se oponen por oponerse a la palabra del Señor. Y es que lo incrédulo, él mismo pone los parámetros y esos parámetros son falsos. Es decir, los fariseos iban a creer en el Mesías y el Mesías venía de uno de ellos, de los fariseos, porque ellos iban a tener una importancia, porque ellos iban a ser los que iban a estar delante del Mesías según ellos en primera fila. Ellos esperaban mínimamente que el Mesías fuera un hijo de un fariseo, pero resulta que no sucede así. Entonces se sale de esos parámetros y como se sale de esos parámetros, ellos lo rechazan inmediatamente. El incrédulo pone siempre obstáculos según su propia opinión, pero no se esfuerza mínimamente en confrontar esa opinión a través de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El incrédulo siempre quiere más evidencias, pero nunca le basta. Siempre es, y como en este caso vemos que llama a los padres, ya escucharon el testimonio del hombre, ya ellos mismos habían visto a este hombre que era ciego, ya quieren ponerlo en tela de juicio, ya quieren ponerlo en duda. Nunca les basta algún argumento, alguna prueba para ellos aceptar, para doblegar su cerviz, para doblegar su corazón endurecido y decir si realmente este es el Hijo de Dios. Si realmente es el Evangelio, es muy distinto a lo que la tradición está enseñando. Si verdaderamente la salvación es por gracia y no es por obra. Pero les cuesta doblegar esa cerviz. ¿Por qué? Porque ellos mismos han puesto los parámetros y porque ningún argumento, por muy bíblico que sea, ellos lo van a aceptar. Todo entonces para los incrédulos se basa desde su propio punto de vista. Es decir,
según la opinión, según lo que ya tienen preconcebido, es que ellos toman o sacan más bien una conclusión. Y esto no puede suceder realmente. Ellos rechazan los hechos, aún sin un argumento bíblico. O sea, es tan, tan visible lo que está sucediendo que eso no tiene forma de refutarlo, pero aún ellos sin argumento insisten en rechazarlo. Y es lo que sucede. Por eso podemos decir claramente que todo esto muestra que las personas son incrédulas por su propia voluntad. Yo no creo, pero no tienen argumentos para decir por qué no creen. Pero cuando les abrimos la Biblia, cuando queremos que compartir el Evangelio de la salvación por gracia, inmediatamente la rechazan. Entonces ellos están automáticamente, se están eliminando. Ellos automáticamente están cerrando la oportunidad para conocer la verdad. Ellos voluntariamente quieren ser. Dice entonces que ellos llamaron a los padres del que había sido ciego y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Y entonces vemos algo también muy normal en nuestra sociedad, incluso en nuestro círculo familiar muy cercano. Y es que no quieren comprometerse. Y lo que dicen es, eso es problema de él. Hablen con él. Yo no lo sé. Ellos sabían, ellos están testificando que efectivamente él era su hijo y que efectivamente él había nacido ciego. Es decir, de una vez derriba el argumento de los judaizantes, de los fariseos, de que ese no era el hijo o de que él no había nacido ciego. Y los padres han dicho, sí, ese es nuestro hijo y sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿quién le abrió los ojos? No lo sabemos. ¿Y por qué decimos entonces que ellos no quieren comprometerse? Porque, y vemos ahora en el contexto siguiente, que tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Es decir, ellos querían estar bien delante de los ojos de los hombres antes que delante de los ojos de Dios. A ellos les importaba más bien estar con todas las personas allí en una sinagoga, aunque se esté enseñando lo que no es bíblico, lo que no viene de Dios, que ellos mismos a través de su hijo están viendo que quien le abrió los ojos es alguien que tiene que venir de parte de Dios y ellos mismos están negando esa oportunidad de conocer al Mesías. Es una decisión de ellos. ¿Por qué ellos tomaron la decisión? Porque prefieren estar bien con los hombres. Y aquí nosotros siempre lo decimos, y nos corresponde a nosotros, a todos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y darle la gloria a Dios y jamás darle la gloria a los hombres. Estar bien delante de los ojos de Dios y no escoger estar bien delante de los ojos de los hombres. Entonces todo esto nos lleva a que pensemos cómo estamos, cómo está nuestro entorno. ¿Estamos nosotros testificando abiertamente la grandeza de nuestro Dios o nosotros estamos dispuestos a glorificar al Todopoderoso a través de nuestra vida, a través de todo lo que acontece, a través de decir, es que Él, el Todopoderoso, es el que, al Dios a quien yo sirvo y a quien quiero obedecer todos los días de mi vida? Pues mire lo que dice la palabra del Señor. Esto lo dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miremos qué decisión tan insensata. Rechazar al Mesías, al Santo de Dios, rechazar la salvación,
Rechazar la vida eterna por quedar bien delante de los hombres. Rechazar la vida eterna por estar amarrados y no querer soltarnos de una religión pagana. Eso lo prefirieron ellos. Ellos tenían miedo, pero no sucedió así con el hijo. El hijo sí quiso y se atrevió a dar el testimonio verdadero. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Les invito para que resaltemos esa frase, da gloria a Dios. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Miremos, están diciendo que den gloria a Dios rechazando el Mesías. No tiene sentido. Solamente se le da gloria a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Adoramos y le damos la gloria a Dios, lo exaltamos a través del Mesías, a través de su Hijo Jesucristo. Y ellos dicen, dele gloria a Dios, pero omita a Jesucristo. Esto es una teología errada de los testigos de Jehová. Ellos dicen que adoran a Dios, pero no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, no aceptan que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, no le dan la gloria a Dios, aunque ellos crean que sí le están dando la gloria a Dios, están totalmente equivocados. Ellos insisten y toman algunos versículos de la Biblia de una manera descontextualizada para decir, mire, es que Jesucristo no es Dios, es que Jesucristo es un profeta de Dios. Y lo comparan incluso como Isaías, como Jeremías, como Juan Bautista, pero jamás dan su brazo a torcer en que, aunque la palabra de Dios es evidente, Jesucristo es Dios, para ellos es imposible aceptarlo. Y entonces ellos ponen, los judaizantes ponen a este hombre, digamos, en medio de dos situaciones. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, es decir, lo están condicionando para que diga que, que ese hombre, para que niegue que quien lo hizo viene de Dios, para que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que se vaya en contra de él, para que quede bien con los judíos, pero no sucede, versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es decir, miren primero lo que está cerca de ustedes. Yo era ciego, yo nací ciego y ahora veo. Y la conclusión que tenemos todos es que esto nunca había sucedido antes, que nadie puede hacer esto si no viene de Dios. Entonces, la conclusión es muy clara para ustedes. Y él dice, si es pecador, no lo sé. Y es que, ¿qué querían los judíos? Hallar a Jesús en algún error, en algún pecado, para poder acusarle. Pero como él fue totalmente sin pecado, por eso su sacrificio en la cruz fue válido para nuestro rescate, porque sin pecado murió por los pecadores, el justo murió por los injustos, eso lo declara. Yo no sé si es pecador, realmente sabemos que él no es pecador. No había nada que pudiera atestiguar en contra de Jesús de que él había infringido la ley en tan solo una coma. Nunca había sucedido ni sucedió. Y entonces él mismo se pone por testigo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír. Claro, ellos no querían escuchar la verdad, ellos querían buscar algo, lo que hablábamos ahorita. Ellos siempre, simplemente por incredulidad, quieren que todo se quede en el molde de sus errores y no se quieren salir de allí porque no quieren doblar su cerviz delante del Señor, porque ninguna evidencia les basta y siempre están pidiendo más evidencias.
porque todo está basado según su punto de vista y no según las escrituras. Y él les dice, ¿para qué quieren oírlo nuevamente? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, están hablando los judaizantes, pero respecto a ese, miremos la forma déspota que se refieren al Mesías, no sabemos de dónde sea. Respondió, versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y es que quedan ellos delante de un hombre, miren, esta persona que ellos decían que había, que, que era pecador, lo trataban todas las personas que tenían estas enfermedades tan graves, por llamarlo de alguna manera, de una vez les acusaban de pecador y los aislaban. De hecho, estas personas, su única oportunidad de sustento era la mendicidad. Y ahora uno que ellos habían tratado por muchos años como mendigo, ahora le está dando cátedra a los encargados de enseñar la palabra de Dios. Y él dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Ellos deberían de saber por las escrituras. Si tuvieran verdaderamente la intención de interpretar la palabra de Dios que el Señor les había dado a través de los profetas, podrían haber visto, si hubieran doblegado su cerviz, si hubieran bajado su prepotencia, su arrogancia, su egocentrismo, habían entendido que ese era el Mesías. Pero ellos querían otro Mesías, ellos habían dibujado otro Mesías, no bíblico. Y ahora este mendigo les da esa cátedra. Y sabemos, y está hablando el mendigo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces nuevamente le estás testificando que quien le abrió los ojos es un hombre que viene de parte de Dios. Ustedes, los fariseos, ustedes deberían de haberlo identificado, saber de dónde viene, saber qué dice de él la profecía, pero ellos no lo hicieron, ni siquiera se inmutaron en confirmarlo a través de la palabra de Dios. Y entonces viene un versículo muy importante y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese, ¿qué es la primera invitación que hacemos? Cuando una persona se acerca a nosotros para que oremos por él, para que le acompañemos en oración, porque quiere conocer más de Dios, lo primero que decimos es que entremos, que entre por donde debemos entrar todos, a través de la puerta del arrepentimiento, a través de confesar nuestras transgresiones, confesar delante de Dios diciendo que somos pecadores. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas reciben el favor de Dios. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Se acercan a personas creyentes y le dicen, venga, le explico que me ayude, le pido el favor de que me acompañe o que ore por mí. Cuando esta persona recibe la sanación sin conocer al Mesías, rápidamente se va, rápidamente se aparta del Evangelio porque no buscaba el Evangelio, buscaba la sanación. Si la persona primero entiende que es necesario que vengamos delante de nuestro Señor pidiéndole perdón, reconociéndonos como pecadores, entonces entendemos que Cristo Jesús murió en la cruz y que ahora somos libres de pecado, que nuestra oración ahora fluye delante del Señor. Y es que no es suficiente pedir, Dios, ayúdame, cuando la persona está viviendo en pecado.
cuando no quiere conocerle, cuando no quiere obedecerle, cuando no quiere saber cuál es su voluntad, sino que quiere su ayuda. Y en medio permítame la palabra, de su desbarate de vida, en sus aflicciones, en sus tristezas, en sus tribulaciones, Dios, ayúdame, pero no me digas que me salga de aquí, de esta comodidad del pecado. No me digas que me aparte de este desorden de vida que estoy llevando. No me digas, Señor, que debo dejar de robar en mis negocios. No, yo solamente quiero que me ayudes y me saques de este problema, de esta enfermedad, de esta crisis. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. Y viene algo que es muy peligroso. Cuando las personas claman y reciben una ayuda que muchas veces puede esa ayuda no venir de parte de Dios, sino como engaño del demonio, reciben la ayuda, entonces eso les incita, les invita, les reanima para seguir en su vida de pecaminosidad. Y no se dan cuenta que van siendo corridos más y más hacia el despeñadero del infierno. ¿Por qué? Porque tienen endurecido su corazón y no quieren conocer al Dios Todopoderoso que hace un milagro sin reconocimiento de nuestros pecados, sin confesión de pecados, un milagro que recibamos sin buscar a Dios a través de su palabra. Es muy peligroso porque si viene del enemigo, los va a conducir mucho más y más a la atadura de la maldad y de la oscuridad. Pero si estamos delante del Señor, lo reconocemos a Él como el único Dios verdadero, nos reconocemos a nosotros mismos como transgresores, entonces Dios, ese es el temor de Dios. Entonces, aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, porque hay un énfasis grande, y hace su voluntad, a ese oye. Claro, yo me acerco a Dios, le pido perdón, le suplico misericordia y ahora quiero hacer su voluntad. El Señor oye mis oraciones y en su soberanía determinará en qué orden me quiere bendecir. Aunque yo le esté pidiendo esto, Él me puede bendecir de otra manera porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero esta persona va seguro porque está en el camino de la verdad que es Cristo Jesús. Porque cuando una persona es temeroso de Dios, el temor de Dios es aborrecer el mal, la lengua mentirosa, la arrogancia y la altivez, la aborrece el Señor. Es decir, aborrecer lo que Dios aborrece, apartarnos del pecado para agradarle a Él. Ese es vivir en el temor de Dios, porque no queremos que nuestro Dios se enoje ni mancillar su nombre por causa de nuestro mal comportamiento. Es una temerosa de Dios. Y ahora nos esforzamos en hacer su voluntad. Dios oye nuestras. Entonces sabemos que la bendición viene de Él y no viene del maligno. El Señor es el que nos ayuda, el Señor es el que nos prospera, el Señor es el que nos guía. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir alguno que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Nuevamente, el argumento de este hombre es ¿cuál? El argumento es que este hombre, quien le hizo este milagro, quien tuvo misericordia de él, necesariamente tiene que venir de Dios. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Qué temían los padres de este joven? Que los expulsaran. Este no tuvo en ninguno miedo de que lo expulsaran, sino que testificó quién le había hecho tan grande bien. Y los fariseos no tuvieron forma de contradecirlo, incluso se enojan con él. Vienes tú a darnos cátedra, vienes tú a enseñarnos, nosotros que estamos sentados en la cátedra de Moisés. Si hubieran tenido presente la cátedra de Moisés, sabían que Moisés les había profetizado que delante de ellos Dios levantaría uno que sería mayor que Moisés y que a él debían escuchar y no lo estaban haciendo.
y este hombre queda expulsado de las sinagogas, pero queda dentro del reino de Dios. No nos dé miedo testificar a nuestro Señor Jesucristo, no nos dé miedo testificar el Evangelio, vivamos gozosos para darle la gloria a Dios, que le demos la gloria a Dios a través de Jesucristo. Miremos el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué es lo que vemos acá? Y debemos de tenerlo siempre presente. Es una revelación siempre, siempre que va en aumento. Una revelación progresiva. Este hombre había dicho que era un profeta, un hombre que venía de Dios, pero mostró fidelidad y dijo, esta persona que me sanó viene de Dios. A medida que nosotros tenemos mayor obediencia, gratitud a nuestro Dios, fidelidad a lo que hemos recibido, por lo que hemos recibido, fidelidad a Dios por lo que hemos recibido, se nos va a dar más la revelación. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36. Respondiendo él, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que yo crea? Le, le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Mire, Jesús se le manifestó a uno que la sociedad tenía excluido, se le ha manifestado. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué se le manifestó? Este hombre tuvo la valentía de darle la gloria a Dios antes que sucumbir ante las exigencias de los hombres. Tuvo humildad, tuvo gratitud para exaltar a nuestro Dios. Quiero hacer ese. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos esa dedicación y esa fidelidad a Dios, el Señor nos va cada vez más y más a darnos un mayor entendimiento de su misma palabra. Todos empezamos con cosas, como llama Pablo, recibimos una enseñanza como niño recién nacido de leche espiritual. Pero a medida que vamos creciendo, vamos madurando y se nos va dando un mayor entendimiento de la palabra, palabra sólida, que nos amplía mucho más el conocimiento para acercarnos de una mejor manera delante de Dios. Y fue lo que sucedió con este hombre que había nacido ciego. Versículo 38. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué maravilla, hasta dónde llegó este hombre. Pasó de ser un excluido a ser un miembro de la iglesia de Jesucristo. Un hombre que no se, como decimos folclóricamente, no se arrugó para testificar la grandeza de Dios. Porque él lo que recibió, lo recibió de Dios y siempre, y siempre dio la gloria a Dios. Nunca dejó de darle la gloria al Señor. Y ese va siendo como la conclusión, el cierre de lo que el Señor nos ha regalado en este día. Nosotros estamos dándole la gloria a Dios en medio de las personas, porque hay momentos en que le damos la gloria a Dios en nuestras oraciones y está bien hacerlo, pero es más importante darle la gloria a Dios en medio de las personas. Gracias a Dios me ha sucedido esto en mi casa, pero ese gracias a Dios me ha sucedido esto está acompañado de obediencia, está acompañado de humildad. Es decir, repito, y permítame el énfasis, no es decir gracias a Dios cuando mi vida está en desorden y recibí la solución a uno de mis problemas, que gracias a Dios porque aunque estuve en dificultades, esperé siempre en el Señor y solamente en el Señor para que Él me ayudase. El Señor escucha la oración, lo acabamos de leer en el versículo 31.
El Señor escucha la oración de aquel que le obedece. El Señor escucha la oración de aquel que es temeroso de Dios, que le busca a través de su santa palabra. El Señor no nos va a dejar abandonados. Él lo prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Testifiquemos su nombre, no tengamos temor. Y de esta manera muchas personas tendrán la oportunidad. Uno cerrará la puerta, pero si hay uno por allí que le abre la puerta al Señor, que se abre al entendimiento, que quiere conocerle, que llega delante de él sumiso, se arrepiente de sus pecados, entonces Dios será aún más y de una mejor manera glorificado. Este hombre prefirió ser excluido de la sociedad, pero darle toda la gloria a Dios. Y es allí donde nosotros debemos vivir, testificando la misericordia de Dios. Amén y amén.